Natimirandasyaha Gyanangyana Shalakaya Chatsurmilitayena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Nistapitayena Bhutale Swayandrupa Kadamakhyan Dadati Shvapadam Tikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine. Yo ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, debido a que ha tomado pleno refugio en sus pies de loto. Sri Varsavana Videyi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayine Prabhave Namaha. Ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, quien es muy querido por Varsavana Devi, la querida hija de Vrishabhanu Maharaj. Eres un océano de misericordia y nos otorga generosamente el conocimiento de nuestra relación eterna con Sri Sri Radha y Krishna. Hare Krishna, buenos días. El día de hoy entonces voy a dar esta tercer Harikatha en glorificación a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. El día de ayer estuvimos hablando de su vida, obra, preceptos y hablamos de su iniciación en Diksha Mantras, la cual recibió de el divino Babaji Srila Gorkichor Das. Entonces, después de que él recibe esta iniciación espiritual de su amado Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él decide seguir los pasos de Haridas Thakur. En el Chaitanya Charitamrita Antya Lila, en el capítulo 3, el texto 94, se dice: Bhaktera gunahaite prabhura bhadaye ulasa bhakta gana shrestha tate Sri Haridasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu obtiene un gran placer de glorificar a sus devotos, y entre ellos, entonces, Srila Haridas Thakur es considerado el más grande entre todos sus devotos. Por otra parte, entonces, ¿por qué es considerado el más grande de todos los devotos? Porque hay dos tipos de devotos. Hay unos devotos que son Gosyanandis, que se dedican a predicar, y hay otros devotos que son Vayananandis, que se dedican a la práctica del Niyar Vayan, del Vayan en solitario, se recluyen en un Vayan Kutilla y se dedican a practicar el canto del santo nombre. Pero Haridas Thakur es considerado Bhakta Gana Shrestha Tare Sri Haridas Shrestha, el más elevado de todos los devotos, por el señor Chaitanya Mahaprabhu, debido a que él es un Vayananandi que predica. Entonces, él es un Gosyanandi, él es un predicador, pero ¿qué es lo que predica? La realización de su propio Vayan interno. Srila Haridas Thakur es considerado el Namacharya, la Charya del Santo Nombre, porque se dedicaba todos los días a cantar 192 rondas, y en su tiempo libre, como si esto fuera poco, con el señor Nityananda Prabhu salían a predicar. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decide seguir este ejemplo, y primero él hace este voto muy venerado, que se llama Satakoti Nam Gyagya, es decir, cantan 1.000.000 de santos nombres en Sri Mayapur Dham. Y él, en una choza, en un Vayan Kutilla, él se dedica a cantar el santo nombre, y durante 10 años canta 192 rondas. Entonces no fue que él de una vez decidió empezar su misión de prédica y empezar a abrir templos y empezar a predicar por todo el mundo, no.
El primero oró sensatamente para recibir el empoderamiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para recibir el empoderamiento de la pareja divina, y después, como un rebalsamiento natural de lo profundo de su vayan, él empezó a predicar, y ese fue el éxito de su misión llamada el Gaudiya Math. Entonces, el mejor Gostianandi, el mejor predicador, es un Vayananandi, es un practicante profundo, sincero de Vayan, quien comparte su realización del Vayan con los demás. Para completar su voto de forma ininterrumpida, para completar su voto y canto de forma ininterrumpida durante 10 años, 192 rondas, siguiendo los pasos de Haridas Thakur, el Namacharya del Santo Nombre. Él dormía solo unas pocas horas al día, dormía en el suelo, era muy frugal al comer, comía algo muy sencillo y cantaba el santo nombre día y noche. Además de esto, por las tardes, entonces paraba un momento su canto y compartía Harikatha con los devotos de Mayapur. También viajaba en algunas ocasiones a Kuliyagram a recibir instrucciones de su venerado maestro Sila Gorkichordas Babaji Maharaj. Y su maestro espiritual, al ver su renunciación, al ver su vayan, estaba muy complacido con él. Y cuando lo veía, él decía, en mi Prabhu, refiriéndose a Sila Bhaktisiddhanta Saraswati, yo puedo ver la misma renunciación que exhibieron Rupa y Raghunath. Ese era como veía el maestro a su discípulo debido a su entrega, a su calificación, a su servicio sincero. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati también recibió las bendiciones del gran santo Banshidas Babaji Maharaj. Cuando Srila Bhaktisiddhanta se acercaba a Banshidas Babaji Maharaj, entonces Banshidas Babaji decía, alguien muy cercano a mi Goura ha venido a verme. Con esto indicando que Srila Bhaktisiddhanta es un eterno asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces podemos ver en un espíritu apreciativo que Srila Bhaktisiddhanta tenía gran respeto por los Babajis, tenía gran respeto por los Goswamis, pero no por cualquier Babaji, no por cualquier Goswami. Babajis y Goswamis que tenían un comportamiento puro y ejemplar, pero duramente entonces luchaba en contra de todos los Babajis desviados, de todos los Goswamis desviados que simplemente habían hecho una práctica ordinaria del Gaudiya Vaishnavismo y quienes también veían la práctica religiosa del Gaudiya Vaishnavismo como un negocio para mantener sus familias. Entonces el día de ayer expliqué que, por ejemplo, él tenía gran aprecio por Radharaman Goswami y él mismo instruía a sus discípulos para que estudiaran sus comentarios sobre el Upa de Shambrita. Y por otra parte, entonces él vemos que él tomó refugio eterno en Gorkichordas Babaji Maharaj y que él siempre apreció a Bansidas Babaji Maharaj. Incluso sus discípulos le decían, vayan y reverencien a este gran santo Vaishnava, pero no se asocien íntimamente con él. ¿Por qué? Porque un practicante neófito se puede confundir y no puede entender muy bien los pasos de un practicante avanzado, específicamente de un Babaji o de un Avaduta. Entonces, Bansidas Babaji Maharaj se comportaba como un Avaduta y por lo tanto un practicante neófito no puede beneficiarse de esa asociación, pero un practicante avanzado como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur puede recibir un gran beneficio de la asociación de Bansidas Babaji Maharaj. En 1911 los devotos Vaishnavas fueron confrontados de una manera hostil por brahmanas ortodoxos de Bengala. Estos brahmanas eran conocidos como Smarta Samaj y en este momento Bhaktivinoda Thakur, él estaba enfermo, él estaba en cama, entonces él no podía asistir a este debate filosófico, por lo cual él pidió a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati que él fuera al debate y que defendiera a los Vaishnavas. Entonces allí Srila Bhaktisiddhanta dio su discurso que podemos encontrar en las páginas donde están todos sus discursos y sus artículos, llamado Brahmanas y Vaishnavas. Y él empezó en primera instancia glorificando a los brahmanas, él empezó glorificando a los brahmanas y después de esto, entonces, él glorificó a los Vaishnavas explicando que el Vaishnava es el grado superlativo de un brahmana.
porque el brahmana es el que se dedica a la comprensión de la verdad, mientras que el Vaishnava es aquel que se dedica a servir a la verdad. ¿Y por qué se dio todo este debate? ¿Por qué Srila Bhaktisiddhanta introdujo el cordón brahmínico a personas que no habían nacido en familias de brahmanas? Porque el ser un brahmana se debe a la naturaleza adquirida, no se debe solamente al nacimiento. En la antigüedad, entonces, personas calificadas nacían en familias brahmínicas debido a su karma previo y se comportaban como brahmanas calificados. Pero en Kali Yuga, el solo nacimiento de una familia brahmínica no es necesario. También es importante que se tenga la calificación, el swabhava, la naturaleza de un brahmana. Y esta naturaleza es descrita en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, el texto 42. Allí se explica cuál es el swabhav o la naturaleza adquirida de un brahmana. Samoda masta pasa uchan shantirar yavam evacha yanam vigyanam astikyam brahma karma swabhavayam. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el estudio de los sastras, gyanan, vigyanan, la realización de este estudio, este conocimiento, la religiosidad, son las cualidades que rigen las acciones de los brahmanas. Por lo tanto, si alguien tiene un nacimiento brahmínico y además tiene estas cualidades, lo reverenciamos sobre nuestra cabeza. Pero si alguien ha nacido en una familia de brahmanas, pero no tiene estas cualidades, no podemos llamarle en todo el sentido de la palabra un brahmana. Entonces, en este momento, estos brahmanas esmartas, ellos simplemente estaban diciendo que ellos deberían tener el monopolio de explicar la religión, de hacer los procesos religiosos y que nadie me será calificado para hacerlo. Pero si la Bhaktisiddhanta Saraswati y Bhaktivinoda Thakur, al ver que la mayoría de brahmanas se habían degradado en ese momento, él decidió entonces dar iniciación a sus discípulos e incluso discípulos que no han nacido en familias brahmínicas, otorgarles el cordón brahmínico. ¿Por qué? Por la aptitud y por la calificación de estos discípulos, no solamente por el nacimiento. Por lo tanto, podemos ver que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada era una persona muy revolucionaria, era una persona vanguardista y era una persona que nunca sacrificó la pureza de la sampradaya por un interés mundano. Ahora, ¿cuál es el Praman? ¿Por qué él hizo esto? ¿En qué se respalda esto? En el Srimad Bhagavatam, en el Prahlad Charita, en el canto 7, el texto, capítulo 9, el texto 10 explica: Viprat Dvisat Gunayutat Aravindanava Padaravinda Vimukat Swapacham Varistan Manietat Arpitan Mano Vachenehitartha Pranam Punati Sakulam Natu Buri Manaha. Un brahmana puede estar dotado de las 12 cualidades brahmínicas. Entonces hay otro libro que se llama el Sanat Suyata, donde se escriben 12 cualidades. En el Bhagavad Gita, pues están las cualidades que les acabé de mencionar. Entonces son similares y se añaden unas otras cualidades. Pero si un devoto, pero si el brahmana no es un devoto, es decir, no tiene amor, devoción por el Ser Supremo, siente aversión hacia los pies del loto del Señor, ciertamente es considerado inferior, ¿sí? No es considerado un brahmana calificado. Por otra parte, puede que una persona que sea devota haya nacido en una familia de comedores de perro, de carne de perro, en una familia de antiayas, de personas descastadas. Pero si él lo ha consagrado todo, es decir, su mente, sus palabras, sus actividades, sus riquezas, su vida al Ser Supremo, este devoto es el mejor entre todos los brahmanas, es superior a todos los brahmanas porque puede purificar incluso a toda su familia, a la sociedad, al universo entero. Mientras que un supuesto brahmana que está absorto en el falso prestigio de su posición por haber nacido en una familia brahmínica, pero que no tiene el adhikar, la calificación para representar al Ser Supremo, no puede purificarse ni siquiera a sí mismo. Esas son las palabras de Prahlad Maharaj en el Srimad Bhagavatam. Entonces, allí se puede entender el por qué Srila Bhaktisiddhanta, entonces él
entregó el cordón brahmínico a sus discípulos, incluso algunos de ellos sí habían nacido en familias de brahmanas, otros no, pero el punto que él quiso decir es que un Vaishnava es el grado superlativo de un Brahmana y per se un Vaishnava quien está dedicado a servir los pies del loto del Señor Vishnu ya es calificado como un Brahmana. Ahora, después de esto, entonces vienen dos grandes pérdidas para la vida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada y en 1914, entonces su querido padre Bhaktivinoda Thakur termina sus pasatiempos terrenales y vuelve a la morada eterna de Bhagavan Sri Krishna en su forma espiritual eterna como Kamala Manjari bajo el Anugatya de Ananga Manjari. Por otra parte, en 1915, entonces Srila Gorkichor Das Babaji Maharaj, un año después, entonces fueron dos grandes pérdidas en 2 años consecutivos para Srila Bhaktisiddhanta. Srila Gorkichor Das Babaji Maharaj abandona el cuerpo y pide que arrastren su cuerpo por Mayapur Dham. Entonces él dice, realmente yo recomiendo que entonces arrastren mi cuerpo por Mayapur Dham y pues algunas personas ignorantes, algunos así llamados seguidores ignorantes, iban a coger el cuerpo de Gorkichor Das Babaji Maharaj, el sagrado cuerpo de Gorkichor Das Babaji Maharaj, y lo iban a arrastrar de un lado para otro en Mayapur Dham. Pero ante esto entonces llega la noticia a su querido discípulo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y él corre rápidamente y evita que se haga esto. Y entonces en ese momento él da unas palabras muy fuertes, muy severas. Por lo tanto, uno debe entender qué es el Guru Abhipragya, qué es el sentimiento del Guru, por qué el Guru dice esas palabras. ¿Sí? El señor Chaitanya Mahaprabhu, él explica en el Siksastaka, él dice algo similar, por así decirlo. Entonces, ¿desde dónde el señor Chaitanya Mahaprabhu dice esto? Allí Nandakanuya Kinkaram Patitamam Vishame Bambam Budao Kripayata Pankaya Stitadolidar Sadri Sambrishintaya. Oh hijo de Maharaj Nanda, yo soy tu siervo eterno, pero de una manera u otra he caído en este samsara. Por favor, sácame de este océano de muerte y colócame como una partícula de polvo adherido a tus pies de loto. Entonces Gorkichor Das Babaji Maharaj estaba dando una lección a los materialistas, a los falsos religiosos, y estaba diciendo, este polvo sagrado de Mayapur Dham es superior a mí. Mayapur Dham es Chintamani. No hay diferencia entre Mayapur Dham y Vrindavan. Mi aspiración es ser una partícula de polvo en Sri Mayapur Dham, es ser una partícula de polvo en Sri Vrindavan Dham. Entonces, en ese momento, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Singha Guru ferozmente detuvo a estas personas que querían estropear el cuerpo de su sagrado maestro y él dijo, aunque somos estúpidos, ignorantes y ofensivos, debemos aún así ser capaces de entender el significado de estas humildes palabras de mi Gurudeva, las que fueron dichas para destruir el orgullo y la arrogancia de los materialistas. El señor Krishna mismo se sentiría muy afortunado de llevar el cuerpo de mi Gurudeva sobre sus hombros o sobre su cabeza. Después de la desaparición de Srila Haridas Thakur, Sri Gaurasundar tomó un glorioso cuerpo y bailó con él. Tal reverencia él mostró. Por lo tanto, siguiendo los pasos de Srimad Mahaprabhu, debemos llevar el cuerpo puro, dichoso de Srila Gorkichor Das Babaji Maharaj sobre nuestras cabezas. Y en ese momento entonces viene otra discusión, y es que algunos Goswamis, ellos querían quedarse con el Samadhi, dar el Samadhi a Gorkichor Das Babaji Maharaj. ¿Pero por qué querían hacer eso? Porque ellos querían ganarse el negocio. ¿Por qué? Porque si tenían un templo y había un Samadhi donde estaba un gran santo, pues vienen muchos peregrinos y dejan donativos en el templo, y pues no es un secreto, en India muchas personas, miles de personas, millones de personas viven de la religión. Entonces hay personas que viven para la religión, hay otras personas que viven de la religión, y hay una gran diferencia. Es diametralmente opuesto. El servirse de la religión o el vivir para
el Sanatan Dharma. Y por lo tanto ellos querían quedarse con el Samadhi de Gorky Das Babaji, no para honrarlo, para reverenciarlo, para hacer vayan allí, sino simplemente por rupi, para ganar unas rupis. Y al respecto, entonces Punjabihari Babu, más tarde conocido como Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, uno de los grandes discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, él relata este incidente, porque él estuvo allí desde el principio del Gaudiya Mata. Entonces, él dice, ¿sí?, que ellos querían coger el cuerpo y entonces ponerlo en un samadhi, y allí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur entonces tiene que ir incluso con la policía, con el intendente de policía, y allí entonces empieza a haber un supuesto debate sobre en dónde debería estar el samadhi, quién debería quedar con el cuerpo de Gorky Das Babaji Maharaj. Y allí entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, aunque yo no soy un Babaji, he sido un brahmachari puro toda mi vida. Nunca en mi vida he derramado semen, he tocado a ninguna mujer y he tenido un comportamiento puro. Por otra parte, soy el único discípulo iniciado de Gorky Das Babaji Maharaj. Y por otra parte, incluso si alguno de ustedes no ha tenido vida sexual ilícita durante toda su vida o durante el último año, o durante los últimos 6 meses, o incluso durante los últimos 3 días, yo dejaré que tome el cuerpo de mi maestro espiritual. Pero si no es así y ustedes son personas corruptas, entonces arruinarán por completo el cuerpo de mi maestro espiritual. Y en ese momento, ante la sorpresa del intendente de policía, uno tras otro, todos estos supuestos babajis empezaron a retirarse al ver la pureza y la gravedad de las palabras de Srila Bhaktisiddhanta. Y después de eso, entonces, él toma el cuerpo de su maestro espiritual y le da samadhi. En 1918, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decide entrar en la orden de vida de Sannyas. Y pues en ese momento, ¿qué había pasado? Que como lo acabo de escribir, en 1914, 1915, parten sus principales preceptores, sus guías, sus maestros, Diksha Guru, Siksha Guru, su padre, Srila Bhaktivinoda Thakur, su Diksha Guru, Srila Gorky Das Babaji Maharaj. Y al ver que no había un Vaishnava puro, un sannyasi o un Babaji puro competente para que pudiera ejecutar sus ritos, entonces él decide tomar la orden de vida de Sannyas, el Tridandi Sannyas, frente a la foto de su amado maestro espiritual. Y algunas personas entonces ignorantes empiezan a criticar que por qué él tomó sannyas frente a una foto, que esto no es válido, pero realmente no tienen una razón de fondo ni Sastra Pramam para poder sustentar su argumento. Ahora, en el Yábola Upanishad, el texto 4 dice, Yad ahar eva virayet, tat ahar eva prabrayet. En el momento en el cual uno está completamente desapegado del mundo material, en ese momento uno puede renunciar al mundo material, uno puede entrar en la orden de vida de renuncia. Acá nos está diciendo que tiene que tener un sannyas guru. Ahora, después en la religión institucionalizada se dio este patrón de que uno toma guru de un sannyas guru. Entonces, después en el Gaudiya Math, después en ISKCON sí está esta figura de que hay un guru y hay un sannyas guru y uno recibe la orden de vida de sannyas de una persona que sea un sannyasi, que tenga la calificación. Pero eso no es lo que está estipulado en los sastras. En ningún sastra vamos a encontrar que diga que uno necesariamente tiene que tomar sannyas de un sannyas guru, o si no su sannyas no es válido. Acá lo que se está diciendo es Yat Ahareva Virayet Tat Ahareva Prabrayet. En el momento en que tú tienes el adhikar al estar completamente desapegado del mundo material, en ese momento tú puedes entrar en la orden de vida de renuncia. Y incluso grandes acharyas de otras sampradayas, sí, como la Madhvacharya, como la Ramanuja Sampradaya, ellos tomaron sannyas y no recibieron el sannyas de ninguna persona. Simplemente cuando su renunciación maduró de forma natural, ellos tomaron la orden de vida de renuncia. Ahora, este sannyas que toma Srila Bhaktisiddhanta es una estrategia de prédica. ¿Por qué? Porque él ya estaba situado en la etapa Paramahansa, y en la etapa Paramahansa, en la etapa más elevada de un devoto, él ya no tiene que seguir reglas externas,
difíciles ni regulaciones. Entonces, ¿por qué él toma sanias? ¿Por qué él decide vestirse de color azafrán? ¿Qué significa esto? ¿Por qué decide establecer el Gaudiyamat? ¿Por qué decide establecer centros de prédica? ¿Por qué decide imprimir los libros? ¿Por qué decide empezar a hacer canto congregacional en las calles, Nagar Sankirtan? Por misericordia, para expandir la conciencia de Krishna a todo el mundo y para poder cumplir entonces con la misión que le había encomendado su padre y que en última instancia había sido dada por Sri Sachinandan Gaurahari. Entonces, hablemos del sanyas de Srimad Mahaprabhu. Mahaprabhu tomó sanyas de Kesava Bharati Maharaj, quien era un renunciante que pertenecía a la Sankara Sampradaya. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué entonces no tomó sanyas de un Babaji Vaishnava? ¿Por qué no tomó sanyas de Advaita Acharya? ¿Por qué no tomó sanyas de un asociado íntimo? ¿Por qué fue a buscar a un Mayavadi para tomar sanyas? Porque en ese momento en India se había expandido el budismo y uno de los principios del budismo es Aveda, negar la autoridad de los Vedas. Entonces, la gente no creía ya en los Srutis, en los Smritis, en los Puranas, en Pancharatrik. La gente se había vuelto atea. Después de esto, entonces, viene un renacer de la cultura védica y Sankaracharya predica impersonalismo, pero hace algo muy importante y es que establece de nuevo la autoridad del Vedanta Sutra y establece el por qué se deben seguir los Vedas. Y en ese momento, entonces, los sannyasis de la escuela de Sankaracharya son respetados por la sociedad por ser personas de buen comportamiento, de buen carácter y por ser personas que se rigen por la autoridad de los Vedas. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él decide tomar sanyas de Kesava Bharati Maharaj porque así iba a ser respetado socialmente y de esa manera se iban a evitar ofensas contra él y él podía entonces, como un sannyasi con comportamiento ejemplar, predicar las glorias de el Sanatan Dharma de forma pura. Asimismo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él decide vestirse como sannyasi, él decide establecer este color azafrán, él probó otros colores, probó el color verde, probó el color negro, pero al final se quedó con el color azafrán. ¿Por qué? Porque los Babajis, que son los renunciantes que habían antes de Srila Bhaktisiddhanta y que todavía hay en este momento, ellos visten de blanco, pero el resto de la población de India también vestía de blanco. Entonces muchas personas veían al Babaji como una persona más, no identificaban que era un santo, no identificaban cuál era su poder espiritual, no identificaban cuál era su cualificación. Mientras que el tener un hábito, el hábito no hacia el monje, pero sí le ayuda en su proceso de construcción de identidad. Y asimismo, cuando la gente ve a alguien de azafrán, dice, ah, es una persona, es un santo, es una persona dedicada, es una persona que lleva celibato, es una persona que está entregada a predicar las glorias del santo nombre. Y así, entonces, él decide establecer este sanyas dentro del Gaudiya Math, él decide establecer esta misión de prédica y él viaja a Calcuta. Entonces su maestro espiritual, Srila Gorkichar Babaji Maharaj, le decía, nunca vayas a Calcuta. O como dice Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Calcuta es el ano del mundo. Pero cualquier gran ciudad de un gran país es el ano del mundo. Nueva York es el ano del mundo, Bogotá es el ano del mundo. Quiere decir que son lugares contaminados, sucios, llenos de polución, llenos de degradación. Pero asimismo, si yo utilizo ese lugar para poder expandir la prédica de la conciencia de Krishna, para poder glorificar al Señor, para poder atender a la deidad, para poder distribuir prasad, eso no es ningún ano del mundo. Ese lugar se vuelve Vaikunta, ese lugar se vuelve Vrindavan, porque Vrindavan es un estado de conciencia. Por lo tanto, algunos critican, pero tu maestro espiritual te dijo que no fueras a Calcuta y decides ir allá a hacer el Mulamat, tu templo principal, tu cuartel principal, y desde ahí expandir tu misión. Y él dijo, yo nunca salí de Brindavan, yo nunca salí de Mayapur, yo siempre he estado refugiado en los pies del loto de mi maestro espiritual. Externamente mi cuerpo está en Calcuta, pero internamente Manamor Brindavan, mi mente mora en Brindavan, mi mente mora en Sri Mayapur Dham.
Asimismo, criticaron a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le dijeron, Swamiji, usted es un viejo, es un anciano, está a los pies del loto de Radha Damodar, está a los pies del loto del Vayan Kutilla de Rupa Goswami. ¿Qué va a irse usted a Estados Unidos, a Nueva York, un lugar lleno de melechas, de comedores de carne de vaca, de materialistas, de ateos? ¿Qué está haciendo usted? Está dejando Braya cerca a su muerte. Y él dijo, yo nunca dejé Braya, yo nunca dejé Brindavan. ¿Por qué? En mi mente siempre estaban los pies del loto de Radha y Govinda. En mi corazón siempre estaban los pies del loto de la pareja divina. Simplemente por misericordia pude llevar Brindavan al mundo entero. Y por eso acá podemos celebrar Janmastami, podemos celebrar Gaur Purnima, podemos tener deidades, podemos hablar Harikatha, podemos tener una familia espiritual por las glorias de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y de sus amados discípulos. En 1920 abandona el mundo la querida madre devota pura de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada llamada Bhagavati Devi. Entonces, Srimati Bhagavati Devi, ella misma había dedicado su vida a asistir la misión divina de Bhaktivinoda Thakur y de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Antes de dejar este mundo, llamó a Srila Prabhupada para que se hiciera en la cabecera, en su lecho de muerte, y allí expresó su último deseo. Y le dijo a Srila Bhaktisiddhanta que el mensaje de Mahaprabhu, que el santo nombre de Mahaprabhu sea predicado en el mundo entero. Y tras decir esas palabras, ella abandonó su cuerpo. Imagínate la responsabilidad. Tu madre te llama en el momento de la muerte y te dice, por favor, que el mensaje de Sachinandan Gaura Hari y que el canto del santo nombre sea predicado en el mundo entero. Entonces, en ese momento, Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, siguiendo el ejemplo de su padre, Thakur Bhaktivinoda, ora al Señor Krishna, ora a los pies del loto de Srimati Radharani. Y él dice, yo solo no voy a poder llevar esta misión sobre mis hombros. Yo solo no voy a poder predicar el santo nombre por todo el mundo. Mi energía es limitada, mi tiempo es limitado en este planeta. Por lo tanto, yo oro para que desciendan algunos rayos de luz de Vaikunta, algunos rayos de Vishnu para que desciendan y me ayuden en esta misión. Y viendo la pureza de Srila Bhaktisiddhanta, la pareja divina envía 18 rayos de Vishnu. Entonces podemos ver que Srila Bhaktisiddhanta tuvo muchísimos discípulos, pero hay un mandal, hay un círculo íntimo que está al lado de Srila Bhaktisiddhanta y ellos son sus discípulos más queridos. Entonces no quiero con esto demeritar a otros discípulos, son algunos de los que voy a nombrar, porque al nombrar a estos santos purifico mi lengua, purificamos la atmósfera, purificamos el universo entero, y ellos son Srila Bhakti Kumud Santo Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sirup Bhagavat Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kevala Udolomi Goswami Maharaj, Srila Bhakti Viveka Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sirup Siddhanti Goswami Maharaj, mi querido Paran Gurudev, Srila Bhakti Hridayabhun Goswami Maharaj, Srila Bhakti Gaurava Vaikanas Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rasaksi Arda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Sagar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kushum Sraman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Advapuri Goswami Maharaj. E incluso dentro de su círculo íntimo se cuenta también a Ananta Vasudeva. Entonces todos ellos contribuyeron a la misión de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Sin ellos no hubiera sido posible la expansión del Gaudiya Math, la construcción de los 64 templos, la publicación de las revistas, la prédica en toda India y la expansión del movimiento del Señor Chaitanya en todo el mundo. Ahora, dentro de todos ellos, su amado discípulo llamado Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada es muy querido. ¿Por qué? Porque él fue el que tuvo el mayor éxito en entregar la conciencia de Krishna alrededor del mundo. Pero no debemos minimizar
el esfuerzo de los otros, porque cada uno colocó un grano de arena. Entonces de repente hay personas egoístas que dicen, si la Bhaktivedanta Swami Prabhupada hizo todo, los demás fracasaron, no hicieron nada. Y allí simplemente cometen ofensas, cometen aparat. ¿Por qué? Porque podemos ver que hasta el día de la fecha, discípulos de los discípulos de Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, discípulos de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, siguen predicando, siguen manteniendo hermosos templos, siguen haciendo el Brayamanda, el Parikran, siguen entregando Harikata. Discípulo de Bhakti Pramod Puri Maharaj, como Bhaktivedanta Goswami Maharaj, viaja por todo el mundo expandiendo las glorias del Señor Chaitanya. Discípulo rendido de Bhaktivedanta Puri Maharaj, Srila Bhaktivichar Vishnu Goswami Maharaj, sigue viajando por todo el mundo, por toda India, por orilla, expandiendo las glorias del Señor Chaitanya, dando Harikata. ¿Sí? Discípulo de Bhakti-Hridaya Maharaj, rendido mi Gurudeva, Srila Gopananda Maharaj, sigue viajando a su edad de 95 años por India, sigue dando Harikata, sigue predicando, sigue expandiendo las glorias de Bhaktivinoda Thakur de Srila Bhaktisiddhanta. Por lo tanto, uno no debe minimizar el esfuerzo de ningún Vaishnava, pero obviamente tampoco podemos negar que la persona que tuvo el mayor éxito, que tuvo el mayor criterio y que tuvo la gran fortuna de expandir la misión del Señor Chaitanya en el mundo entero, de expandir conciencia de Krishna en el mundo entero, es llamada Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y que en Occidente, gracias a él, tenemos conciencia de Krishna y por eso estamos eternamente endeudados con él y postramos siempre nuestra cabeza a sus pies de loto. Sri Chaitanya Mahaprabhu viajó personalmente por varias regiones de la India para probar el culto del Bhakti por toda India. Además, él en persona saboreó las actividades trascendentales. Con su propio comportamiento ha dado el ejemplo que deben seguir los devotos. Es decir, debemos propagar el culto del servicio devocional. En particular, dio a sus devotos las instrucciones de que ordenasen a todos los habitantes de la India propagar este mensaje por todo el mundo, pues en aquella época el Señor no podía viajar personalmente a todas las partes del mundo. En relación con esto, Él nos ha dejado dos instrucciones. Parata Bhumi Haila Manushya Yadma Yara Yadma Sartaka Kari Kara para Upakara. Los habitantes de la India, los que han nacido en India, en Bharat Varsa, tienen que adoptar seriamente el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y deben perfeccionar su vida mediante el proceso del servicio devocional, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Paz, etc. Tras perfeccionar su vida, es decir, practicando, no predicar lo que no practico, predicar lo que practico, si la Bhaktisiddhanta decía, lo que tú predicas y no lo estás practicando, eso no es bhakti, eso es simplemente karma. Pero lo que rebalsa hacia afuera, que es el fruto interno de tu vayan, eso es bhakti. Entonces, tras perfeccionar sus vidas a través de practicar, deben entregar para Upakara la caridad más elevada, que es entregar conciencia de Krishna a los demás, porque la gente sufre porque ha olvidado su relación eterna con Dios, y cuando la gente recuerda su relación eterna con Dios, se libera del sufrimiento. Por eso esa es la mejor caridad que podemos entregar. El Vaishnava tiene un interés especial en Paropakara, el hacer el bien para los demás. Esta era también la aspiración de Prahlad Maharaj. No quería la liberación para él solo, quería liberar a todas las almas caídas que carecen de conocimiento acerca del bhakti y que desperdician su inteligencia en el beneficio temporal de su cuerpo material. Sri Chaitanya Mahaprabhu quería además que su misión se propagase por todo el mundo. Segunda instrucción, Priti VTH Yaga Nagaradigram, Sarvatra Prachar Jaive Mora Nam. En cada pueblo, en cada aldea, en cada país, en cada continente, en cada ciudad, yo quiero que el canto del santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sea pronunciado. Entonces, esto está en el Chaitanya Bhagavat, Antya Lila 4:126. Y, perdón, el Chaitanya Charitamrita. Y así, entonces podemos ver que
Gracias al esfuerzo de Bhaktivinoda Thakur, gracias al esfuerzo de Srila Bhaktisiddhanta, gracias al esfuerzo de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, esta predicción se hizo real en el mundo entero. Y en el mundo entero, de una forma u otra, hay devotos, hay práctica de la conciencia de Krishna, hay distribución de prasadam, hay harikatha, hay deidades y hay sadhu sangha. Por lo tanto, algunas personas que dicen que la Sampradaya de Bhaktivinoda Thakur, sí, la Bhaktivinoda Parivar no es fidedigna, o el Sanya de Bhaktisiddhanta no es fidedigno, o cualquier cosa, simplemente son personas envidiosas, porque ellos no han podido encontrar el éxito que se dio a través de esta Sampradaya y que el señor Chaitanya escogió así la Bhaktisiddhanta y a sus discípulos, en especial a Swami Prabhupada, para cumplir su profecía. Ahora, de nuevo, no quiere decir con eso que no hayan Goswamis puros, que no hayan Babajis puros, que también estén ejecutando vayan, estén predicando y estén haciendo una gran labor en el mundo entero. Por lo tanto, el diálogo interreligioso es para personas maduras en su fe, o el diálogo intrarreligioso entre gaudillas. Personas neófitas tal vez no pueden beneficiarse de un diálogo con otras sampradayas, pero personas en la etapa Madhyam o en la etapa Uttam pueden nutrir su fe a través del diálogo interreligioso, a través del diálogo con otras sampradayas, a través de compartir armónicamente con otras sampradayas. Pero para que eso se dé, tiene que haber una condición. Podemos asociarnos con Babajis y con Goswamis que tengan un comportamiento puro y ejemplar, siempre y cuando ellos sean apreciativos con nuestra sampradaya y acepten que nuestra sampradaya es fidedigna. Y por otra parte, entonces, hay algunas también personas fanáticas dentro de nuestra propia Sampradaya, dentro de Gaudiya Math, dentro de ISKCON, lamentablemente, que dicen que solo nosotros somos una Sampradaya fidedigna y que todas las otras líneas son desviadas y que todos los Babajis del Radhakunda son desviados y que todos los Goswamis son desviados. Y estos fanáticos religiosos ofrecemos nuestros pranam, pero también tenemos que mantener distancia de ellos. Por lo tanto, ya hemos visto con nuestra propia experiencia personal que dentro del Gaudiya Math, dentro de ISKCON, hay sannyasis puros y hay sannyasis corrompidos. Dentro de los Babajis hay Babajis puros y también hay Babajis que se han desviado. Dentro de los Goswamis hay Goswamis puros que mantienen la adoración de las deidades de Vrindavan y también hay algunos de ellos que simplemente están buscando mantener sus familias a través de la adoración de la deidad. Entonces, mis queridos devotos, para terminar el día de hoy con este Harikatha y esta serie de 3 clases en glorificación, así la Bhaktisiddhanta Saraswati en honor por los 150 años de su aparición, yo les pido de todo corazón que tengan un criterio amplio, que tengan un criterio profundo, que se relacionen adecuadamente con todos los Vaishnavas, con todas las Vaishnavis y que coloquen sobre su cabeza la instrucción de el Upadeshamrita, el texto número 5. Krishneti yasya girita manasadriyeta. Uno tiene que honrar a todos los devotos que cantan el santo nombre, porque si uno no lo hace, uno comete aparato. Pero uno tiene que tener criterio de con quién uno se debe asociar para nutrir su fe en su propia sampradaya y para nutrir su vayan y con quién uno tiene que guardar una distancia prudencial, respetarlo como un Vaishnava, pero no asociarse íntimamente. Om Agyanati Mirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chatsur Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha.